Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Diciéndome lo que en mí no le gustaba, sin haberme conocido nunca, y en algunas otras cosas que no le gustaban, sentí en mi alma claramente la verdad de lo que me decía. Me descubrió todos los pliegues y repliegues de mi alma, las gracias que yo había recibido, los abusos que de ellas había hecho. Me reveló mis pensamientos y me dijo que era necesario salir del letargo espiritual en que me encontraba y darme decididamente al servicio de Dios, mediante una vida nueva. Yo estaba admirada, estupefacto, indeciblemente conmovido. Entonces comencé a hablarle de las obras de la cruz, del apostolado de la cruz para todos los fieles y las religiosas, de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Contemplaba que adoraban al Santísimo Sacramento día y noche y ofrecen su vida por la Iglesia, especialmente por los sacerdotes. ¿Hay una congregación de hombres? No, padre, pero la habrá. Hágase santo. Me voy. Hemos hablado 2 horas. Ya lo habré cansado. A mí no me cansa jamás hablar de Dios. Le ruego que me dé su dirección para ir por los libros sobre el apostolado de la cruz, a ver si es posible establecerlo en mi iglesia. Lo que es para la gloria de Dios, me gusta hacerlo pronto. Yo la verdad me resistía a darle la dirección de mi casa, pero como el padre insistió muy políticamente, al fin se la di, aunque me equivoqué en el número. Salí de la iglesia admirada de mí misma, al ver el fuego que el Señor había puesto en mis palabras. Estaba segura de que el padre Félix había quedado tocado por Dios en lo más hondo de su alma y que le daría mucha gloria con sus obras. Nunca había encontrado una materia tan dispuesta, una correspondencia tan pronta, un poder de la gracia tan grande. Sentía yo que acababa de nacer una nueva alma para la obra de la cruz. A media tarde de ese mismo día, preguntando por mí, por aquí y por allá, acertó el padre Félix por mi casa, de la calle de Alcete. Soy el padre Félix. A mí me llaman Concha. Ando de luto por la muerte reciente de mi esposo. Estos son mis hijos. Pancho, de 18 años, que trabaja. Manuel, Conchita, Nacho, Pablo y Salvador, que estudian. Lupe y Pedrito, que solo saben jugar y comer. Carlitos, que fue el segundo de mis 9 hijos. Murió muy pequeño. Y esta es su casa, como decimos los mexicanos. Tome usted posesión de ella. Hablamos largo y tendido del espíritu de la cruz. A mí me impresionó la estatura y la complexión robusta del padre Félix, sus cejas pobladísimas, los ojos dulcemente azules, la bondad de sus palabras, el equilibrio de sus juicios, sus manos posando sobre la cabeza de mis hijos. Ven, Pedrito, para que el Padre te bendiga, no te llenas de jugar con las palomas. El 2 de marzo, me dijo el Señor, quiero que el padre Félix funde el oasis de los hombres. A mí me parecía un imposible por tantas dificultades que había que salvar. ¿Por qué temes? ¿Que no sabes que yo lo puedo? Nada se hará torcido. Se sacudirán a su Padre General y se realizará mi voluntad por medio de la obediencia. Pero no estaré yo equivocada, no engañaré a mi vez al Padre Félix, siendo yo responsable de su vocación. Me atreví a sondear sus disposiciones. Padre, ¿estaría usted dispuesto a sacrificarse por las obras de la cruz y dar su vida por ellas, aun a costa de que sus hermanos maristas pudieran juzgarlo por incrédulo y lo estimaran menos? Con la ayuda de Dios estoy dispuesto a todo. Días después, el 7 de abril, yo estaba cosiendo en mi pieza y Pedrito sentado junto a mí. Mamá, quiero ir a jugar al patio. Conchita lo bajó de la silla y el niño salió corriendo. Minutos después, alguien grita, Pedrito, está en la fuente. Salí corriendo de la pieza, mientras los niños me rodeaban con unos grandes ojos asustados. Sí, mamá, se cayó a la fuente, ahí está. Lo saqué, empapado y muerto. Me sentí enloquecer. Dios mío, ¿acaso uno de mis hijos lo aventó al agua y es un homicida? ¿Acaso yo misma lo descuidé y soy la culpable? Tanto me lo encargó mi esposo en sus últimos momentos. Cuídame a Pedrito. Tenía apenas 4 años. Lo vestí de blanco. Llené su cajón de flores y de lágrimas. Me acordé que el día de su nacimiento yo le había dicho a Dios,
Oh, si este niño llegara a ser útil a la Iglesia. Título: A oscuras. Acababa yo casi de enviudar en 1901, cuando los superiores enviaron al padre Mir a la ciudad de Oaxaca, con la orden de que no interviniera en el oasis ni se comunicara conmigo. Sin embargo, me daba cuenta que la superiora, que era la hermana Julia Navarrete, no hacía ni la menor cosa sin la voluntad del padre, con quien había hecho causa común, que las religiosas, por falta de libertad de conciencia, sufrían una presión terrible, un imperio como de hierro, y que mi presencia en el oasis no era bien vista. Además, el padre me exigía que solo a él le diera cuentas de conciencia y que le escribiera con la mayor reserva sin que nadie se percatara. Atravesando yo por un callejón sin salida, luchando entre la obediencia y la rectitud, pues por una parte sentía que no era correcto esa dirección clandestina y por otra no podía consultar a nadie por saberme ligada por un voto que me obligaba con mi director hasta la muerte. Tampoco dejaba de comprender y agradecer el bien inmenso que el padre Mir había hecho en favor de las obras de la cruz y de mi alma durante 10 años en que venía dirigiéndome. Esta situación, que se había agudizado a lo largo de año y medio, fue uno de los más grandes martirios de mi vida. No me quedaba más que sufrir en silencio y confiar en Dios. Por eso resolví, en 1903, hacer unos ejercicios espirituales, sola para pedir al Espíritu Santo que me iluminara. En abril de ese mismo año, el padre Félix se trasladó a la residencia de los maristas en Oaxaca para hacer unos ejercicios espirituales como preparación al voto de estabilidad en la Sociedad de María. Voto que no emitían todos los maristas, sino solo aquellos que así eran distinguidos por los superiores. Precisamente, el padre Mir dirigió estos ejercicios. Aunque el padre Félix no tenía ninguna duda de su nueva vocación, consultó el caso con el padre Mir y ambos convinieron que la voluntad de Dios era que el padre Félix fundara la Congregación de los Religiosos de la Cruz. El padre Mir escribió a la superiora del oasis diciéndole que podían aceptar al padre Félix como director de la comunidad. La superiora a su vez comunicó esta decisión al padre Félix. Solo puedo aceptar el nombramiento si me lo otorga el señor Arzobispado de México, que es el legítimo superior, puesto que el oasis es un instituto de derecho diocesano. No quiero entrar por la ventana, sino por la puerta. Enterado, el padre Mir ordenó a la superiora que no dejara entrar a la casa ni al padre Félix ni a mí. Y en una carta que me envió en esos días me hablaba contra el padre Félix. Me amenazaba con que podría perderme si no me apartaba de él, y me prohibía presentarme en el oasis. Padre Félix, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? El voto que usted hizo de no cambiar de director es nulo, pero para mayor seguridad consultaré con 4 teólogos. Todos fueron del mismo parecer. El voto no me obligaba. En esos días vino a visitarme el señor Leopoldo Ruiz, obispo de León, para invitarme a participar en unas misiones que daría en las Mesas de Jesús, hacienda de mamá, que pertenecía a su diócesis. Usted podrá ayudarnos mucho en la catequesis. También he invitado al padre Félix, el padre Ramón, provincial de los claretianos, que es confesor de las religiosas de la Cruz. Agotada y enferma, el 1 de junio emprendí el viaje solo por complacer al señor obispo, pues mi salud andaba por los suelos. Ahí en la hacienda, los 4 hablamos largamente de las obras de la cruz, de sus problemas y proyectos. Confía al señor obispo todas mis dudas y penas. Le abrí mi corazón. En nombre de Dios y por obediencia, cambie de director y póngase bajo la dirección del padre Félix. En estas misiones usted y yo hemos observado sus virtudes. Así lo hice, el 11 de junio, en que entregué al padre Félix esta carta. Hoy, solemnemente, delante de mi Jesús, renuevo la entrega total de mi alma a su dirección. Le pido por caridad que se sirva recibirla para santificarme. Me pongo en sus manos como un poco de barro vil para que me forme en el horno del divino amor.
usted sabe más que yo lo que el Señor quiere de mí. Es indispensable que usted me haga santa. Según lo habíamos convenido, el señor Ruiz hablaría con el arzobispo de México para ponerlo al tanto de lo que ocurría en el oasis y de la necesidad de cortar toda relación entre la superiora y el padre Mir. Pero la superiora se adelantó pidiendo al señor arzobispo que retirara del oasis al padre Félix y al padre Prat. Enseguida me escribió a la hacienda: no vendamos al padre Mir, a quien debemos tanto bien. Esto va a parar en un cisma. Me estrujaron estas dos palabras, cisma y traición. Cisma no lo permitas por piedad, y traición, qué remordimiento de ser ingrata con el padre Mir. El 23 de junio el señor Ruiz habló con el señor arzobispo, que se quedó aterrado al conocer la verdadera situación que sufría el oasis. Para poner remedio inmediato, nombró director espiritual de la comunidad el padre Félix y dispuso que las religiosas eligieran nueva superiora. Pero la nueva superiora siguió el mismo camino que la anterior. Estalló la guerra contra el padre Félix y a fin de desacreditarlo, aún con graves calumnias ante las religiosas de la Cruz, ante los superiores de la Sociedad de María y ante el señor arzobispo, quien el 9 de julio le prohibió pararse en el oasis. Una semana antes yo había llegado de la hacienda directamente a la cama, muy enferma del corazón, sin fuerzas ni para los más sencillos quehaceres de la casa. Sufría por ver tristes a mis hijos y por la pesada cruz que con tanta fortaleza y generosidad soportaba el padre Félix. La noticia me llegó como una puñalada. De las 21 religiosas que formaban el oasis, 14 solicitaron dispensa de votos. Solo 7 permanecieron fieles a su vocación. El 21 de junio, el señor arzobispo concedió la dispensa y nombró superiora interina a mi prima Ana de María Cabrera. No hay más que adorar los designios de Dios, me escribía el señor Ruiz. Ya ve usted cómo ellas mismas se precipitaron sin necesidad de indicación alguna. No deje de mirar al cielo, no aparte su mirada de Jesús crucificado. Por mi parte, cuente con que le ayudaré en todo, suceda lo que sucediere, y en dado caso, está a sus órdenes mi obispado para recibir a las religiosas. La casa es mía, alegó la ex superiora del señor arzobispado. Vea su señoría, donde pone a las 7 que no quieren quedarse conmigo. Ilustrísimo señor, explicó Ana María, tanto otras personas como yo tenemos derecho sobre la casa por haber contribuido a comprarla. Encargaré al licenciado Monterrubio que tome los informes pertinentes, concluyó el señor arzobispo. El día 22 me levanté como pude y me fui al arzobispado. 2 cargadores me ayudaron a subir la escalera. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada. Mire señora, como no tengo dónde poner a las 7 religiosas, estoy dispuesto a dispensarles los votos y a suprimir la congregación. Ya estoy cansado de tantas dificultades. Señor arzobispo, le supliqué, poniéndome de rodillas, no lo haga, por amor a Dios. Yo no tengo dinero, pero me comprometo a buscar la casa y a pagar la renta, pidiendo ese favor a mi hermano Octaviano. Me parece bien, hágalo usted. Pero si de la investigación que realice el licenciado Monterrubio resulta que la ex superiora no compró la casa, entonces la excomulgo. ¡Ah! No, señor, exclamé sin querer. Con usted no se puede tratar. Usted es una ilusa. Llegué a casa como pude. Ahí en la soledad de la capilla agradecí al Señor esta humillación. Ilusa, ¿por qué no ha de ser esto verdad? Bendito sea Dios, que me abre los ojos. El rostro recliné sobre el amado, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidando. Aunque la casa estaba a nombre de la ex superiora, en realidad se había adquirido con donativos de diversas personas y por lo mismo era propiedad de la congregación. Por amor a la paz, se convino que las disidencias se quedaran con la casa y los muebles, y además se les devolverían los dotes. Encontré una casa pequeña en la calle del Mirto, número 3, a donde se trasladaron las religiosas. No tenía sino la ropa de uso personal,
unas camas viejas y unas cuantas sillas, muchas deudas y solo 10 pesos en caja. Dejé mi casa en la calle Alcaete y me fui a vivir al otro lado de las Religiosas, calle del Mirto número 1, para amparar el pequeño y destrozado oasis, mientras las murmuraciones y los comentarios desfavorables surgían y rodeaban en todas partes, incluso entre mis propios familiares. Me señalaban con el dedo, dudando de mi espíritu, me juzgaban loca. Unos me tenían miedo y otros lástima. Ilusa, usted es una ilusa. Ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que mi corazón ardía. Título: Del otro lado del mar. Señor, qué prisa te has dado en arreglar las cosas. Te bastaron 2 meses. Perseguida y calumniada, la comunidad ha vuelto a nacer. Las religiosas respiran aires de unión y de paz. Viven su vocación intensamente. El señor arzobispo ha venido 2 veces a visitarlas como un padre solícito y amable. Vino también el señor Ibarra, ahora arzobispo de Puebla. Estoy en la mejor disposición de ayudarlas en todo. Tienen a Dios de su parte. La señora Guadalupe Cerdán de Alarcón, a quien dirige el señor Ruiz, ha ayudado económicamente con largueza como para afrontar las necesidades más urgentes y ha regalado un terreno para la construcción de los 2 oasis. Y lo mejor de todo, el padre Félix, con autorización de los señores arzobispos, ha regresado como director de las religiosas y redactar sus constituciones de acuerdo con el espíritu de la congregación y las últimas normas de la Santa Sede. Una vez por semana nos reunimos en mi casa para este trabajo de tanta trascendencia. Yo deseo unas constituciones pegaditas a la iglesia y muy sencillas. Concha, me dice a veces el padre Félix, usted tiene más juicio, prudencia y perspicacia que yo. En 2 meses y medio terminamos la redacción, de suerte que el 17 de enero de 1904, fiesta del Dulce Nombre de Jesús, el señor arzobispo aprobó las constituciones. Señor, dime si esto no parece mentira. Hace precisamente 10 años, en una fiesta de tantos recuerdos, me grabé en el pecho monograma de Jesús, Salvador de los hombres. Por eso ahora lo he renovado a sangre de fuego, y lo mismo ha hecho el padre Félix. Pasa por mi mente la hacienda de Jesús María, la casa grande y sus bugambilias moradas, la terraza cubierta al sol, desde donde yo soñaba llevar la marca de mi dueño. El 4 de febrero comenzamos a redactar las constituciones de los religiosos de la Cruz, y yo de repente me revelaba, ¿cómo me atrevo a escribir estas cosas que son para sacerdotes? ¿Quién soy yo para semejante obra? Pasé por una temporada de tristeza y desolación con miedo de engañar, temerosa de causar daño al padre Félix, con ganas de dejarlo todo y dedicarme a atender a mamá, la casa, los niños. ¿No sería ilusión y mentira la fundación del oasis de hombres? Si el padre Félix no hubiera estado a mi lado, era de volverme loca. Gracias a él recobré la paz, su rectitud, su espíritu de obediencia, su fidelidad a la iglesia, me han salvado. Hágase santo, padre Félix. Yo le aconsejo que no pierda momento de perfección, que obre siempre sobrenaturalmente. Es indispensable que los sacrificios en favor de la fundación religiosa de la Cruz. Concha, no dudo, no tengo la más ligera duda de que es Dios quien me llama. Desde que usted me dijo claramente que el Señor quería que yo fuera el fundador, aunque bien comprendo que no soy digno, los que me estiman dirán 1000 cosas contra mí. Me creerán un renegado de la Sociedad de María. Esto no me espanta. Antes bien lo deseo por amor de nuestro Señor. Sé que no puedo equivocarme porque voy por el camino regio de la obediencia. No daré un paso sin la completa adhesión al Padre General y del Vicario de Cristo, el Papa. Estoy en la iglesia a la que amo con toda mi alma y con la iglesia no me equivoco. Así fue como el padre Félix escribió al general de los maristas
el padre Antonio Martín, que residía en Lyon, pidiéndole permiso de ir a Francia para tratar el asunto y en dado caso hacer el viaje lo más pronto posible. No tardó en recibir la anhelada respuesta. ¿Puede usted venir? Como el 24 de mayo, la colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe fue erigida en basílica por el Papa Pío X, a petición del señor Alarcón, el padre Félix aprovechó la presencia de los obispos que habían venido a la solemne ceremonia para consultar el asunto de la fundación con algunos de ellos. Habló con el delegado apostólico, que era el señor Domingo Serafino, con el señor José Ortiz, arzobispo de Guadalajara, y el señor Ramón Ibarra y Leopoldo Ruiz. Todos aprobaron la idea y el camino. Yendo por la obediencia, todo iría bien. Padre Félix, antes de que se marche a Francia, quiero que lea mi cuenta de conciencia para que tenga pleno conocimiento y se forme un juicio, antes de tomar una decisión. Son 20 tomos donde he ido anotando paso a paso la historia íntima de mi vida y los favores del Señor. A lo mejor leyendo usted estos papeles se le caen las alas y ya no se va a Francia. Dígame clarito sus impresiones en contra, que seguro que le digo que usted tiene la razón, menos lo del Señor. Todo lo demás es feo y aburrido. Espero que no le dé una jaqueca. A veces yo misma le leía la cuenta y le explicaba algunas cosas. Así entiendo mucho mejor, Concha. Ahora sí, Padre Félix, ya puede ir tranquilo a su viaje, porque el 29 de junio las religiosas de la Cruz dieron principio a la adoración perpetua ante el Santísimo Sacramento. De día y de noche estarán turnándose en el sagrario para expiar por los pecados del mundo, para pedir por la fundación y la santificación de los sacerdotes, para que la cruz y el Espíritu Santo reine en todos los corazones. Tocaba a la superiora hacer la primera hora de adoración, pero como la llamaron con urgencia al locutorio, me pidió que la sustituyera. Así quiso el Señor que yo inaugurara la adoración perpetua. Adiós, Padre Félix. Llegó el día tan esperado y triste de su partida. Allá lo espera un campo de humillaciones y espinas. Le obsequio mi crucifijo sin cruz, que hace 13 o 14 años me acompaña. Es el depositario de todos los secretos de mi corazón, el único objeto material que quiero en el mundo. Hágase digno de ser muy pronta su cruz viva. Por si el Señor me llama antes de volver a verlo, le hago 3 encargos. Las obras de la cruz, que son la sangre de mi alma y el ideal de mi vida. Si la santa obediencia se lo permite, las hará suyas y se entregarán a ellas, dejando puestos y honores. El segundo encargo son mis hijos. Los pongo en sus brazos y bajo su especial vigilancia y cuidado. En sus oraciones no olvide a estos huérfanos, que son sus hermanos. Hágalos todos de Jesús, en el estado a que sean llamados. De mí, ¿qué le diré? Si el Señor me llama antes, le encargo que me entierren entre la pura tierra, que nadie vea el monograma, que solo haya en mi sepulcro una cruz de palo, y que pida mucho al Señor que perdone mis pecados. Le exijo que jamás nadie sepa de mi espíritu, ni lo que tengo que ver en el oasis. Tierra a todo y hasta el cielo. Adiós, Concha. Yo quiero lo que Jesús quiera, aunque me sacrifique hasta la muerte. El 15 de julio salió el padre Félix rumbo a Veracruz y al día siguiente se embarcó rumbo a Europa. Aquí me tienes, sola, señora. A mi alma le faltó un director, a mis hijos un guía, al oasis un padre. Hoy te he entregado este hijo para que lo sacrifiques como víctima por tus obras. Carta del padre Félix. Me escribe de Lyon, 25 de agosto de 1904. Muy querida hija, nuestro Señor, por voz del Superior General, me manda a España, a nuestra casa de Barcelona. Me ha dado esta decisión por escrito y tan luego como he estado solo, he ido a la capilla, me he ofrecido a Jesús con todo el corazón como víctima por el holocausto que más le agrade. Lo que he hecho con mucha alegría interior, pues lo queremos usted y yo. Por encima de todo, es hacer la voluntad de Dios. No se aflija ni un minuto.
rece, como yo, un Te Deum para dar gracias al Señor. Si Él quiere servirse de mí, aunque indigno y miserable, para fundar la Congregación de la Cruz, no le faltarán medios para abrir caminos. Tengo en las promesas de Jesús una inquebrantable confianza. Creo que no debe quedarse sin director para vivir de obediencia. Escójalo después de orar mucho. Tal vez le servirá el doctor Valverde. Ahora, adiós. Gracias mil por el bien que me ha hecho. Verdaderamente me ha enseñado usted a amar a Jesús. Desde hoy, suspendamos toda correspondencia hasta que Jesús nos lo permita por la voz de la santa obediencia. Le mando la presente carta con el permiso del superior general, a quien la voy a leer antes de mandarla. Mamá, ¿qué estás leyendo con tanta atención? Una carta del padre Félix. Cuando le contestes, me lo saludas mucho. Dile que se venga pronto. Escribí 2 cartas al Padre General de la Sociedad de María para manifestarle que acataba su resolución con todo el alma, que no temiera que fuera yo a contradecirlo en lo más mínimo, y que esperaba que algún día Dios le haría conocer la verdad de sus deseos. El Padre Emeterio Valverde y Telles, que era canónigo de la catedral y secretario del Arzobispado de México, posteriormente nombrado obispo de León en 1909, aceptó con gusto hacerse cargo de mi alma. En él encontré un director prudente y sabio, quien podía abrir mi corazón con la mayor confianza. Del otro lado del mar, en Barcelona, el padre Félix enseñaba las primeras letras a grupos de niños de 5 y 6 años. Título: He aquí la esclava del Señor. Yo que diariamente escribo en mi cuenta de conciencia todo lo que me sucede, esta vez solo he podido escribir unas frases. He llorado, he rezado, he dado gracias a Dios. Mamá murió repentinamente el 20 de febrero de 1905. Estaba mejor que nunca. Escribí al Padre General de los Maristas, participándole mi pena con la súplica de avisar al Padre Félix. Me limito a enviarle mis condolencias y oraciones. No debo tratar otro asunto. Su carta respiraba obediencia. Yo me sentía muy mal de salud, peor que nunca, enferma del cuerpo y en pleno desamparo del alma. El médico examinó la llaga que apareció en un pie. Dijo que era otra cosa seria, que temía la gangrena. Lo que Dios quiera. Mientras el señor Ruiz y el padre Valverde proyectaban entrevistar al padre Martín para que permitiera que el padre Félix viniera a hacer la fundación de los religiosos, recibimos la noticia de su muerte, que fue el 25 de abril. Padre Martín, lo que no hizo usted en la tierra, hágalo en el cielo. Ruegue por las obras de la cruz y por su pobre hija, que no lo olvida. El 8 de mayo salieron para Europa el señor Ruiz y el padre Valverde. Al llegar a León se encontraron con que el padre Juan Rafias, que era el vicario general de los maristas, estaba en Roma. Los atendieron los padres asistentes, quienes expusieron las razones que tenían para negar el permiso solicitado. Entonces marcharon a Roma, pero ahí se enteraron de la nueva disposición de la Santa Sede, que prohibía a los obispos fundar una nueva congregación religiosa sin tener previamente el beneplácito de la Santa Sede. El señor Ruiz aprovechó su estancia en Roma para hablar largamente con el cardenal José de Calanzas Vincent y Tuto, prefecto de la Sagrada Congregación de Religiosos, sobre la obra de la cruz y principalmente sobre la fundación de los religiosos. Yo en cama, bien enferma, temiendo la muerte. Mis hijos me traspasaban el alma. Este corazón de madre hace su oficio. Por consejo del padre Valverde, tomé como director espiritual al padre Maximino Ruiz y Flores, que era el capellán de las religiosas de la Cruz, y en 1912 sería nombrado obispo de Chiapas. Desde el primer momento me pareció muy espiritual y cada día me gustaba más para el oasis de los hombres. Siento que Dios me lo ha dado como un hijo. Él me ha dicho que está dispuesto a dar su vida por las obras de la cruz.
En los ratos que me deja la enfermedad y el cuidado de los niños, voy al oasis, hago oración ante el Santísimo. Señor, apresura tu fundación. El 20 de marzo de 1906, las hermanas me permitieron asistir a los ejercicios espirituales, que ese día comenzaban a predicarles el padre Duarte, jesuita. No sé por qué, pero el misterio de la encarnación me ha encantado siempre. Envió Dios al arcángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con cierto varón de la casa de David, llamado José, y el nombre de la virgen era María. Habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Así que al despuntar el 25 de marzo, fiesta de la Encarnación, me levanté a las 12:15 de la noche y felicité al Verbo encarnado, a la Santísima Virgen, y a las 4 de la mañana tomé las rosas durante 1 hora, que así llamo yo a las espinas en que me acuesto. Después quise hacer la meditación de la Encarnación y no pude, nada. Mas el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia a los ojos de Dios. Sábete que has de concebir en tu seno y dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Antes de la misa, postrada ante el sagrario, me humillé cuanto pude. Le pedí perdón a Jesús, le renové mis votos, le ofrecí no llenar mi corazón de tierra, como hasta aquí, y así, vacía, lo recibí en la comunión. Sentí la presencia de Jesús junto a mí y escuché su voz que me dijo: Aquí estoy, quiero encarnar en tu corazón místicamente. Yo cumplo lo que ofrezco. He venido preparándote de 1000 modos y ha llegado el momento de cumplir mi promesa. Recíbeme, tomo posesión en tu corazón. Me encargo místicamente en él para no separarme jamás. Encarnar, vivir y crecer en tu alma sin salir de ella jamás. Poseerte y poseerme, tú como en una misma sustancia, no dándome sin embargo tú la vida, sino yo a tu alma, en una compenetración que no puedes entender. Esta es la gracia de las gracias. Pero si yo no merezco eso, mi Jesús, nadie lo merece. Ámame, imítame, no te apartes de mí. Yo, el Verbo, te ama desde toda la eternidad y te he preparado este día. Ya no estarás nunca sola, sino conmigo en la más grande e íntima comunión que puede existir. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Mis lágrimas corrían y me parecía imposible semejante indignación. Saber que Jesús invadió mi alma para encontrar en ella como una continuación, como una extensión de su encarnación, una renovación de sus misterios, una transformación en el crucificado para la gloria del Padre y la salvación de las almas por medio del Espíritu Santo. El 12 de noviembre ingresó mi hijo Manuel a la Compañía de Jesús. Yo lo deseaba para la nueva fundación, pero sacrifiqué mis ilusiones y se lo entregué al Señor. Le pedí la bendición del Espíritu Santo y lo animé a quedarse allá, pasando por encima de mi corazón. Malas noticias de San Luis Potosí. Mi hermana Emilia está gravísima. Cuando nos disponíamos a partir en tren, nos avisaron que había muerto, ese 8 de enero de 1908. Dios mío, qué camino, qué larga noche de viaje con el corazón partido. Hacía más de 12 años que no había vuelto a San Luis. Cubierta por un velo negro y de rodillas ante la fosa, vi perderse entre la tierra aquel ser querido, dejándole ahí mis oraciones y mis lágrimas. Visité en el camposanto de El Saucito el sepulcro de mi padre. Ahí estaba enterrado también mi hijito Carlitos,
Cuántos recuerdos. Volví a ver la casa de mis padres, los retratos de familia, el piano de la sala, que era mi delicia de niña. Fui a la iglesia de la compañía donde vi por primera vez la cruz del apostolado. Muchas familias, amistades vinieron a saludarme, llenándome de atenciones, de cariño y de dulces, como que sabían lo que me gustaba. Y yo sin hacerme del rogar. Jamoncillos de leche, queso de tuna, cocadas, queso de almendras. Me acuerdo que un día en que mi hijo Salvador se portó mal en el colegio, uno de los profesores le llamó la atención. Eres un diablillo, en cambio tu madre es una santa. Al volver a casa, Salvador llegó contándome, mamá, los padres del colegio nos dijeron que tú eres una santa. ¿Y tú qué dices? Nosotros no lo creemos, porque te gustan mucho los dulces. Aproveché mi estancia en San Luis para visitar a Jesús María, la primera cruz del apostolado que se plantó en el mundo. Resplandecía con luz de crepúsculo, rodeada de velas encendidas e innumerables retablos, de gente arrodillada que rezaba. Subí a besarla con todo el amor de mi alma. El 17 de abril, mi hija Concha regresó al oasis, a los pies del retrato de su papá. La besé muchas veces sin poder contenerme. Hijita, recibe la bendición de tu papá y la mía que te doy con todo el corazón. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, te la comunique por medio de la cruz y guarde tu alma y tu cuerpo puro, sin mancha. Sé una perfecta religiosa de la cruz y olvídame. Apenas tenía unos días en el convento y yo la soñaba llenándola de besos. Se me había despertado la ternura materna con una fuerza indecible. ¿Y el padre Félix? Alguien me dijo que había tenido a últimas fechas penas muy hondas y enfermedades que lo habían imposibilitado para su ministerio. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Título: Los largos caminos. Mire qué sorpresa, Padre Ruiz. He recibido carta del Padre Félix. Usted, como mi director, que es, me dirá si la quemo, la rompo o la leo. Léala, le doy permiso que la lea. Estimada Concha, en estos 5 años que llevo en Barcelona, he trabajado, quizá con exceso para no pensar en mi gran preocupación. Soy profesor del colegio de los niños que tenemos los maristas, para los hijos de las familias francesas que viven aquí. Confieso a varias comunidades religiosas, tratando de empujarlas a la mayor perfección. Atiendo la dirección espiritual de la sociedad establecidas en nuestra capilla. Últimamente me he sentido muy débil, con un pulmón congestionado que me obliga a pasar el día tendido en el sofá. El médico no me permite hacer nada. En cuanto a la fundación de los religiosos de la Cruz, estoy siempre en las mismas disposiciones, pero no daré un paso atrás, como usted misma me lo recomendó tanto, sin la bendición y completa aprobación de mis superiores. El señor Ibarra, que ha vuelto a entregarse a las obras de la Cruz con el más fervor e entusiasmo, vino a platicar conmigo. Como en Roma están enterados de las revelaciones que usted ha tenido, he pensado suplicar al nuevo arzobispo de México, el señor José Mora y del Río, que llegó a su sede el 11 de febrero de 1909. Nombre sacerdotes competentes para que examinen su espíritu y sus escritos, de manera que si esas opiniones fueran favorables, se comuniquen a la Santa Sede. ¿Qué piensa usted? Con vergüenza y todo, estoy incondicionalmente a la disposición del señor arzobispo. Si las cosas no son del Señor, voltearemos la hoja, y si son, se cumpla su voluntad y que la atiendan los que puedan. También le ruego que vaya usted cuanto antes a ponerse a las órdenes del señor arzobispo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Beata Conchita de Armida ruega por nosotros.